tal, amigos? Buenos días. Miércoles 22 de septiembre, la Asamblea tiene ya en sus manos el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. Se trata de la directriz política y administrativa a través de la cual el Gobierno Nacional ejecutará las propuestas presentadas en su plan de gobierno. Para darnos más detalles, nos acompaña el economista Jairon Merchant, secretario de Planificación. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días a todos los ecuatorianos que nos están viendo. Así es, Liz. El día de ayer presentamos el Plan de Creación de Oportunidades ante la Asamblea Nacional, que, como usted lo dice, es la máxima directriz para la creación de las políticas públicas de este gobierno. Y tiene dos objetivos. El gobierno del encuentro busca convertir al país en un imán para atraer inversiones y, por otro lado, brindar toda la protección social que necesitan las familias más vulnerables que han sido fuertemente golpeadas por la pandemia. ¿Y esos dos macroobjetivos en cuántos ejes se sustentan dentro de este Plan Nacional de Desarrollo? El plan contempla 5 ejes. El primero es el económico, que busca la reactivación de la economía. El segundo es el social, que es protección para los más vulnerables. El tercero es seguridad integral. Creo que todos estamos familiarizados con los grandes problemas de inseguridad que hemos heredado en este gobierno. El tercero es transición ecológica, porque sabemos y comprendemos que el desarrollo económico no puede estar deslindado de la protección del medio ambiente. Y el quinto es el eje institucional. Ahora, antes de hablar de cada una de las metas quizás dentro de estos ejes, hay una controversia en el interior de la Asamblea porque algunos dicen que el gobierno ha incumplido, que debió esto presentarse previo a que más bien fuera enviada la proforma presupuestaria y que lo han hecho de manera posterior. Y ya con esto pues comienzan a poner un pero. Sí, bueno, la ciudadanía debe entender que en un año electoral existe algo que se llama proforma prorrogada, es decir, que el presupuesto del año 2020 pasa automáticamente al año 2021. Este gobierno entró en funciones el 24 de mayo y presentó la proforma hace un mes, y esa proforma lo que hace es ajustar los valores de esta prórroga para lo que queda del año. Entonces, para lo que queda del año era unos 4 o 5 meses que el ministro de Finanzas ajusta esa proforma, y nosotros como Secretaría Nacional de Planificación estamos dentro de los plazos, que era hasta el 28 de septiembre, de presentar este Plan Nacional de Desarrollo, y la nueva proforma del 2022 ya contemplará todas estas directrices y los planes que piensa ejecutar el gobierno del encuentro. Ahora, revisando lo que contempla el Plan de Creación de Oportunidades, he destacado algunos puntos que quisiera usted nos amplíe los detalles. En el eje económico, ahí se dice que, por ejemplo, se plantea que entre el 2021 y el 2025, los ingresos del presupuesto estatal por impuestos suben del 32 al 35%. Ese 3% que se prevé subir en estos 4 años, ¿a través de qué tipo de impuestos serían? ¿Cuáles hay? Y aquí lo importante es empezar por de dónde van a surgir estos recursos para implementar todos los programas sociales del gobierno. Y lo primero es que la primera macro meta que se ha planteado el gobierno del encuentro es atraer 30.000 millones de inversiones en tantos locales como internacionales, para con eso poder generar 2 millones de empleos. Una vez generados los 2 millones de empleos y poder crecer al 5% al final del periodo, la economía se va a dinamizar, va a crecer el tamaño de la base imponible, y es así como pensamos incrementar la recaudación. Ahí estaría entonces sustentado este 3% que piensan, como digo, incrementar. Ahora, usted mencionaba también creación de empleos. La meta desde la época de campaña fue estos 2 millones de plazas de trabajo. ¿Cuál va a ser ahí el objetivo? ¿Quiere decir cumplir con 400.000 plazas cada año? La meta al final del gobierno es cumplir con 2 millones de empleos. Recordemos que hoy por hoy los ecuatorianos, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo o está en la informalidad. Las familias ecuatorianas están desesperadas por encontrar empleo, y el gobierno del encuentro está comprometido por generar esos 2 millones de empleos, independientemente de cómo los vamos a lograr en un año, que pueden ser 500, en otros años 300, en otros años 400, pero vamos a llegar a los 2 millones al 2025. Bueno, y para eso se ha anunciado que esta semana se va a presentar la ley macro, esta ley, mega ley, ¿no?, de la que se conoce pues en su mayoría como cuerpo medular. Tiene esta propuesta que va encaminada a la generación de fuentes de trabajo, reformas laborales obviamente, y en ese sentido, ¿qué más va a incluir esta macro ley que digo será presentado pues el día viernes en la Asamblea Nacional? Así es, este Plan Nacional de Creación de Oportunidades necesita para su implementación una ley de creación de oportunidades. Y esa ley de creación de oportunidades va a ser presentada el día viernes por el señor presidente de la República. Como usted lo acaba de decir, va a contemplar reformas a muchos cuerpos, entre ellos laborales, tributarios, energéticos, de turismo, de telecomunicaciones,
Pero no quiero entrar en esos detalles porque el señor presidente el día viernes se va a dirigir a la nación y va a mencionar cuáles van a ser las grandes reformas que el pueblo ecuatoriano necesita y que va a ser este eje fundamental para la creación de oportunidades. Otra de las metas es reducir ese gasto público. Se habla del 78 al 76% durante estos 4 años. ¿Cómo se proyecta cumplir con estas metas que se van poniendo dentro de este plan que el gobierno pues ejecutará en lo que dure su mandato? Sí, aquí hablamos de consolidar un Estado pequeño, pero que sea sólido y eficiente. Lo que pretendemos es que la economía crezca para que en términos relativos, por así decirlo, el gasto público se sienta menor sobre el peso de los ecuatorianos. Aquí el gobierno del encuentro le apuesta fuertemente al crecimiento económico, a la generación de empleo, para que de alguna manera el Estado no se convierta en un lastre sobre el peso de los empresarios y los ciudadanos en el día a día. Y usted ha hablado de lo importante que es dentro de esto atraer la inversión y cómo se sustenta gran parte en ese sentido, ¿no? Y ahí hablando del plan anual de inversiones, este de aquí contempla más de 300 proyectos que son netamente del Ejecutivo y que se complementan con otra serie de proyectos. Esto de aquí da un total más o menos de 600. ¿Cuáles son este tipo de proyectos? ¿Cuáles podría citar, por ejemplo? Sí. Entre ellos, primero le quiero aclarar que la Secretaría Nacional de Planificación es la institución que administra los proyectos de inversión del Estado. Y 300 proyectos heredados son del gobierno anterior. Estamos en este momento bajo el nuevo plan de creación de oportunidades. Todas las carteras de Estado, es decir, los ministerios, van a tener que alinearse a este nuevo plan y presentar cuáles van a ser sus nuevos proyectos con los cuales vamos a alcanzar estas metas ambiciosas que hemos planteado en el plan de creación de oportunidades. Por ejemplo, queremos disminuir la pobreza rural multidimensional en 15 puntos. Eso es una meta bastante agresiva que hemos denominado macrometa. Disminuir la desnutrición crónica infantil en 6 puntos es una prioridad para el gobierno nacional porque entendemos que la primera infancia es la más importante para los niños del Ecuador porque de ello va a depender el desarrollo escolar y el futuro laboral de las personas. Yo se lo preguntaba porque cuando se dio esta fase de transición, se dijo en su momento que el gobierno del presidente Lasso asumiría 700 proyectos que venían del gobierno anterior y son proyectos que no duran, muchos de ellos, 1 año o 2 años, sino que se proyectan a través del tiempo, que pueden durar 4 o incluso más. Y por eso pues ya le compete al gobierno entrante mantener una continuidad de lo que ya estaba establecido. Entonces, considerando eso, ¿cuál es el escenario? Sí. Una vez analizada la cartera de proyectos, de esos 300 proyectos que se administran en el Ejecutivo, 270 tienen una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y por eso coincide con la alineación al nuevo plan de creación de oportunidades y tenemos la oportunidad de que cada ministro plantee sus nuevos proyectos que nos van a ayudar a alcanzar estas metas de gobierno y a la creación de oportunidades en última instancia. Ahora, dentro de este Plan Nacional de Desarrollo se contemplan entre 2.000 a 2.700 millones de dólares anuales de inversión. ¿Cuál será el destino de esa inversión? La inversión pública tiene 2 prioridades en el gobierno del encuentro. El primero, generación de trabajo, de empleo para los ecuatorianos y segundo, creación de una gran red de protección social para todos los ecuatorianos que han caído en pobreza y que realmente necesitan la ayuda del gobierno. Usted acabó de mencionar también que uno de los ejes era la seguridad ciudadana. En ese sentido, se han puesto también la meta de reducir reducir las muertes violentas en 6 por cada millón de habitantes para el 2025, para lo cual pues el gobierno hará un frente para dar lucha a la inseguridad. Eso de ahí se habla en una meta a largo plazo, no en estos 4 años, pero cómo se va también proyectando mejorar la situación también en el corto plazo, sobre todo ahora que hablamos de unos índices de delincuencia que van en crecimiento pese a estrategias que se comienzan a implementar ya desde el gobierno. Así es. Entendemos que hemos heredado una situación complicada en el tema de seguridad, los ciudadanos lo viven a diario y necesitamos implementar un plan integral. La señora ministra de Gobierno está trabajando en eso y en los próximos días va a dar a conocer cuáles serán las acciones concretas para luchar contra la delincuencia, porque los ecuatorianos nos merecemos vivir en un país de paz y los padres de familia necesitan que sus hijos regresen sanos a las casas. Dentro del eje social, garantizar la salud, el derecho que tienen todos los ecuatorianos de encontrar la asistencia de vida gratuita
y de calidad sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son los cambios entonces? Porque independientemente, imagino tiene que estar incluido aquí la propuesta que ya ha anunciado el Ministerio de Salud, el hecho de decir que trabajan en un plan que a partir de marzo marzo del próximo año va a marcar un cambio en el sistema de salud público en el país. Así es. De hecho, el primer paso que dio este gobierno fue implementar su plan de vacunación. Esa era la prioridad. Vacunamos a 9 millones de personas en 100 días y eso es una muestra de que este gobierno se plantea metas ambiciosas y las logra. Y de ahí en adelante estamos trabajando con la ministra de Educación en la implementación del nuevo plan de salud, que además abordará con un fuerte acento la desnutrición crónica infantil y se están destinando alrededor de 100 millones de dólares para poder atacar ese grave problema que afecta a la niñez ecuatoriana. ¿Y cómo piensan plantearse más bien dar cumplimiento a una meta, una macro meta que también se han puesto que tiene que ver con la corrupción en el país? Ahí se dice que lo que busca este gobierno es pasar de ese puesto número 93 en el que se nos sitúa en el 2019 por el nivel de corrupción a un puesto número 50 para el 2025. ¿Cuáles van a ser las acciones ahí para poder lograr esta macro meta, repito? Bueno, dando acciones concretas. El señor presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo número 4 donde establece un código de ética donde todos los funcionarios tenemos que acatarlos. Por ejemplo, ningún funcionario puede contratar a un familiar dentro de su gobierno, ni dentro de ningún cargo público dentro del Ejecutivo, y esas son las muestras claras que estamos dando al mundo. Hace poco firmamos un convenio con la ONU, un convenio para un programa anticorrupción, y eso se va a implementar en los próximos meses, dando pasos claros para poder transparentar la gestión del gobierno y dando rendición de cuentas de que el uso de los recursos públicos se hacen de la mejor manera. ¿Pero eso será suficiente para poder contrarrestar un problema que viene afrontando el país, que nos tienen esos sitiales cuando quieren disminuir 40 puestos en la lista en la que se ubican normalmente pues algunos países, ¿no? Con la calificación que tenemos actualmente es en el puesto 93, como bien se lo menciona dentro de ese plan? Liz, aquí el gobierno del encuentro está para plantearse metas ambiciosas y para lograrlas. Nos dijeron que no podíamos vacunar 9 millones de personas en 100 días y lo logramos. Yo le aseguro que al cabo de 4 años vamos a lograr estas 11 macrometas que tenemos planteadas en el plan de creación de oportunidades. Bueno, pero actualmente hay ciertos cuestionamientos en torno a otras metas de las cuales todavía no se ven resultados. Uno de esos, como le mencionaba, el tema de la seguridad. Se lo han cuestionado públicamente al gobierno. Bueno, tenemos recién 3 meses de gobierno, Liz. Esperemos que lleguemos al año 2025 y podamos decirle al pueblo ecuatoriano que hemos cumplido con cada una de las promesas de campaña que le hemos planteado a los ciudadanos. Ahora, ¿cómo ven ustedes también, analizan el escenario una vez que sucedió algo ayer en la Asamblea respecto a la aprobación de la proforma presupuestaria? No fue aprobada, el gobierno contó con 26 votos a favor, la resolución fue devolverla al Ejecutivo y definitivamente pues todos estos planes, muchos de ellos, como decíamos, incluirán reformas, leyes que tienen que pasar por la Asamblea Nacional y donde ya quizás lo sucedido ayer puede marcar una antesala de cuál va a ser el escenario que tendrá que afrontar el Ejecutivo en ese sentido. Liz, aquí tenemos que aclarar algo. La Asamblea Nacional no tiene la facultad de rechazar la proforma. Puede observarla, puede emitir sus observaciones al contenido de la proforma y eso fue lo que pasó. Independientemente de eso, el Ejecutivo puede aceptar o no esas observaciones y ratificarse en su proforma original o aceptar alguna de las observaciones. Al margen de eso, la Asamblea Nacional tiene que tomar una posición y poder decirle al pueblo ecuatoriano si está a favor de ellos, a favor de la creación de oportunidades o no. Y ese es el desafío que tiene la Asamblea Nacional con este plan de creación de oportunidades y sobre todo con la ley de creación de oportunidades que va a presentar personalmente el señor presidente el día viernes. Esa es la parte quizás que desde el gobierno ven como el camino ideal, ¿no? Pero la realidad es otra. Ayer lo veíamos, 26 votos a favor. No fue aprobada esa proforma tal y como la envió el Ejecutivo y como yo le decía, eso pudiera marcar el rumbo una vez que se ve más polaridad, que una asamblea que está más fragmentada, que ya se lo preveía, pero ahora incluso con mayor división, con mayor, tienen una serie de roces entre Ejecutivo y Asamblea y eso de cómo entonces sí puede llegar a influir en la viabilidad para este plan de gobierno. Bueno, el gobierno del encuentro está utilizando todos los mecanismos democráticos para llevar a cabo sus planes y políticas, entre ellos el plan de creación de oportunidades y la ley de creación de oportunidades que se va a presentar el día viernes por el señor presidente. Y la Asamblea tiene todo su derecho de reaccionar como está reaccionando, pero será el pueblo ecuatoriano quien tome la decisión de juzgarlos
al momento de definir si le están dando la espalda o no a la creación de oportunidades, Liz. Y eso es lo que realmente importa. Ahora, lo que se plantea, ¿va exclusivamente para este tiempo del mandato del presidente Lasso dentro de su etapa de gobierno, o ya dejan sentadas las bases también y proyección con una visión a largo plazo para que mantenga una continuidad con el gobierno que pudiera entrar después de estos 5 años? Así es, una parte constitutiva del plan de creación de oportunidades es la visión a largo plazo. Estamos planificando para crear oportunidades al año 2030, alineándonos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que hemos trabajado con el PNUD a lo largo de la construcción del plan de creación de oportunidades para poder alinear todo este plan. Todas las 130 metas que tiene el plan están alineadas en el 95% de las metas a conseguir aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y esperamos que los gobiernos que nos sucedan puedan seguir en esa línea. Ahora, ¿y qué corresponde entonces a partir de ahora para tenerlo sumamente claro? Una vez que ya fue puesto en conocimiento de la Asamblea Nacional este plan de creación de oportunidades, ¿ya el siguiente paso? El siguiente paso es la presentación de la Ley de Creación de Oportunidades. ¿Que será el viernes? Que será el viernes. Ese será el instrumento que nos permita iniciar con todos los cambios que la ciudadanía está demandando y que el gobierno del encuentro se ha comprometido a realizarlos y a concretarlos en los próximos 4 años. Ahora, y lo que se ha podido conocer hasta ahora es básicamente en temas que guardan relación con la creación de empleo. ¿No les preocupa que desde ahora hay sectores que ya comienzan a pronunciarse que lo que está implícito en esta ley no ha sido totalmente socializado, ya comienzan a marcar un rechazo sin quizás conocer a profundidad lo que incluye el propio texto, pero ya comienza a plantearse una barrera por ciertos sectores ante lo que pueda proponer desde el gobierno? Liz, aquí nos hemos sentado con todos los sectores. El ministro de Trabajo se ha sentado con todos los sindicatos que existen en el país y ha conversado con cada uno de ellos en el área laboral, y en el proceso de construcción los hemos hecho con todos los actores que están involucrados. Y le aseguro que ha sido socializada y todos los ecuatorianos se van a sentir representados, porque el objetivo de esta ley es la creación de oportunidades y sobre todo alcanzar esos 2 millones de empleos que tanto quieren los ecuatorianos en este momento. Una meta, un desafío, mucha expectativa en conocer lo que se presentará el día viernes en torno a esta macro ley de creación de oportunidades y todo lo que ella incluye, que marcará pues desde el gobierno el rumbo para estos próximos 4 años de mandato. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en los Desayunos de 24 Horas. Gracias a ti, Liz. Que tenga un buen día.